también sirve para cosas muy valiosas. Comentábamos, por un lado, sirve para la terapia génica, que es el futuro de la medicina. Realmente es algo muy interesante. Va a haber muchos cambios en nuestras vidas con eso, con la terapia génica, por un lado, y gracias, lógicamente, a los retrovirus. Y por otro lado, también los retrovirus nos enseñaban de cómo clonar un grupo sanguíneo que se descubriera, ¿no? Ese grupo sanguíneo era clonado en laboratorio y recién podía ser parte de la clase que vamos a hacer ahora, de la nueva nomenclatura de grupos sanguíneos. Recién podía ser considerado aquí en este grupo que vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces, esta clase, señores, para que ustedes tengan una idea, realmente cuando yo hablo de la nueva nomenclatura de grupos sanguíneos, vamos a dividir en 4 grandes grupos desde ahora entonces. El más grande y más completo es lo que nosotros conocemos como sistema, ¿no? Entonces tenemos el sistema BO, el sistema RH, etc. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de grupo O positivo, nos estamos refiriendo solamente a 2 sistemas. Nosotros podemos decir, hasta el momento tenemos 43 sistemas que conocemos muy bien estudiadas. Todo este lapso de la pandemia no ha habido mayor cambio. Entonces, el gran grupo es sistema. ¿Cuántos tenemos? 43 sistemas. Luego tenemos otro grupo, igual que sistema, otro grupo que se llama colecciones. Tenemos un tercer grupo que se llama serie 700. Y tenemos otro 4 grupo que se llama serie 901. Entonces, nosotros vamos a mencionar estos grandes grupos, señores. No es nada difícil, es fácil. Entonces, quiero que me entiendan, ¿cierto? Muy bien. Pero antes de hablar todo lo que estamos mencionando, vamos a hacer un poquito de historia. Es tan hermoso, tan novedoso, tan entretenido conocer cómo fue que se fueron descubriendo estos grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en este momento. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que el año 1901 la Steiner descubre lo que ahora sabemos es el sistema BO, el primer sistema. Ya hemos comentado en la práctica cómo la Steiner mezcla pues glóbulos rojos de unas personas, suero de otras personas diferentes y en algunos aglutina y en otros no aglutina. Lo primero que encontró la Steiner que aglutinó, le dio un nombre. ¿Cuál nombre? Lo que dijimos en la práctica. Estaba en su sala de investigación, había un abecedario y lo eligió la primera letra del abecedario, o sea, el grupo A, que nosotros conocemos hasta la fecha. Y siguió mezclando glóbulos rojos y suero de otras personas, también aglutinaron, diferente al anterior. Entonces seguía la Steiner diciendo qué grupo le doy, qué nombre. Y del abecedario sigue el B, lo que conocemos, y lo que conocemos hasta la fecha. Y siguió, mezcló glóbulos rojos con sueros de unas personas y no aglutinó. Ajá. Y siguiendo la lista del abecedario dice A, B, C. Lo que ahora conocemos como grupo O. Qué hermoso es conocer estas cosas, señores. Y en la práctica hemos hablado todos los problemas que hemos encontrado, ¿no? Realmente con esto que le estoy mencionando, en el mundo se da una noticia pues muy grandiosa. ¿Ah? Ya las personas que se transfundían sangre eran con su mismo grupo y ya no se morían como antes, porque antes no se sabía este grupo. Al azar se ponía una sangre y algunos vivían y otros fallecían, como hemos hablado ya anteriormente. Entonces realmente esto causó un asombro en el mundo, lo que hizo la Steiner.
el famoso sistema BO. Muy bien, eso fue el año 1901. 1902, otros investigadores como Von de Castello y Sturley ya detectan o descubren, pero no le dan nombre en ese momento. Y si nosotros hacemos mención de este nuevo grupo, era lo que nosotros conocemos como el grupo AB, ¿no? Miren el año siguiente. 1910, la Steiner entonces muestra los 4 tipos de ABO que conocemos en este momento, pero no usó el nombre como O ni como AB. Eso es lo más importante que hay que anotar hasta 1910. Ajá. Y miren ustedes, en el año 1907, Hansky, que si nosotros quisiéramos mencionar que tenía gran parte de dominio de Estados Unidos especialmente, o sea, América, propuso que al supuestamente O que hoy día conocemos se le llame Romano 1, a la Romano 2, al grupo B Romano 3 y al grupo AB Romano 4. Bueno, 1910, Moss, europeo, y alguna partecita de Estados Unidos sugirió todo lo contrario. Miren, había controversias entre grupos de investigadores, pues había rivalidades, etcétera, celos, ¿no? Entonces decía, no, al supuestamente grupo AB hay que llamarle Romano 1, y al supuestamente que era O, vamos a llamarle Romano 4, y los dos sí eran igualitos. Entonces había ciertas cosas, ¿no? O sea, acuérdense, terminología de Hansky y terminología de Moss. Moss. Miren ustedes, en el año 1911, von Dunher y Hirfer por primera vez ya mencionan como tal lo que actualmente conocemos, el grupo O. Y también lo menciona al grupo AB. Pero ya como nosotros hemos hablado en la práctica, ¿realmente esa letra O será un O? Sabemos que falta A y B, ¿no es cierto? ¿O se imprimió realmente como un 0? ¿O realmente lo más verdadero se menciona que previene de la palabra alemana OHNE, ONE, que es una palabra alemana que su traducción al español es sin? O sea, podemos decir que el grupo O es un grupo sin antígeno A y sin antígeno B. Pero definitivamente nosotros no podemos mencionar lo que es un 0. No, señores. Ya les dije que no debemos mencionar como grupo 0. Olvídense ese término. Muy bien. Miren ustedes, en el año 1921, la Asociación Americana de Inmunología, por un lado, la Asociación de Patólogos y Bacteriólogos, por otro lado, y la Sociedad Americana de Bacteriología, todas estas instituciones adoptan la terminología de Hansky. Lo que dije, que acuérdense de esa terminología, Hansky. O sea, el grupo O, Romano 1, el grupo A, Romano 2, el grupo B, Romano 3, y el grupo AB, Romano 4. Terminología de Hansky. En 1927, la Steiner sugirió que debemos llamarle mejor como tal, grupo A, hay que llamarle mejor solamente grupo A, grupo B, grupo O, grupo AB, en reemplazo de números romanos. Así tenemos que hacerlo, dice la Steiner, en 1927. Pero miren, en 1929 en Estados Unidos, más de 500 hospitales, ¿cómo utilizaban estos términos? Por ejemplo, 71% la terminología de Moss, que hemos visto hace un momento,
16% de Hansky, 2.9% ambas y 4.7% la terminología de la Steiner. Pero acá, por ejemplo, Moss, para que no se esté peleando, discutiendo, que llamemos esto, llamemos el otro, él dice, llamemos mejor combinada con letras. O sea, aló, romano 4, por ejemplo, alá, romano 2. Eso fue el año 1950. Pero en aquel momento, ustedes saben, el Hospital Almenara ya existía, lógicamente. El Hospital Almenara siempre ha estado a la altura de los acontecimientos que ocurrían en el mundo. Y como tal, esta terminología que decíamos también era aplicada acá, en nuestro banco de sangre. Y miren ustedes acá, tenemos, estos son libros de nosotros que lo guardamos con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucho, para demostrar, y nosotros como Hospital Almenara también hacíamos esto, ¿no? Estamos viendo, miren, Hospital Obrero de Lima, banco de sangre, podemos ver ahí, por ejemplo, miren ustedes, a la B, romano 1, a la romano 2, ¿sí? Al 3, al romano 3, el grupo B, y finalmente al grupo O como el número 4 en romano, ¿no? O sea, nosotros estábamos a lo mismo que ocurría en el mundo. Muy bien. Pero si nosotros seguimos comentando sobre estos orígenes históricos, vamos a ver pues que en el año 1940 el sistema RH ya aparece, ya los problemas se iban agudizando. Se menciona pues en Europa la terminología de Fisher y Reis, ¿no es cierto? El C mayúscula, el C minúscula, el D mayúscula, el D minúscula, el E mayúscula, el E minúscula. Hablamos de los antígenos RH, ¿cierto? También en Estados Unidos se menciona en la teoría de Wiener, RH, HR, el genotipo RH, R1, R2, etcétera, ¿no? O sea, seguíamos aumentando hablando sobre estos grupos. Y también se mencionaba, pues, una forma popular de nombrarlos, ¿no? Había nombres que se relacionaban a personas que habían recibido transfusiones diversas y producían algún anticuerpo, como por ejemplo lo que hoy día conocemos, ¿no es cierto? Había un señor de apellido Lewis, que de pronto, al recibir componentes, produjo un anticuerpo Lewis. O había otro señor Duffy o Duffy que nosotros leemos de igual manera. Otro señor Diego. Miren, todos estos son sistemas que hoy día conocemos, sistemas, antígenos, etcétera, anticuerpos, etcétera. Ajá, muy bien, pero también había un mal etiquetado. También estamos hablando de un donante reactivo. Por ejemplo, nosotros, el verdadero nombre era Lutheran con doble T, sin H. Hubo un error ortográfico y se quedó como Lutheran como TH, ¿cierto? Se ha quedado hasta ahora igual, ¿no? Con ese error ortográfico, ¿no? O parte de los nombres o iniciales que producían anticuerpos en diversas familias. Por ejemplo, había un señor de apellido Kelleher, pero como su apellido era tan grande, dijeron, no, vamos a ponerle solamente las 4 primeras letras, Kell. Y así tenemos hoy en día sistema Kell, antígeno Kell, anticuerpo Kell, etc. O también esa palabra Cos Sterling, ¿no? Como CS,
conocemos ahora, ¿sí? O el Chido y Roger, miren ustedes esas iniciales que están en amarillito, que era, mejor dicho, su símbolo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante conocerlo. O también había forma popular de nombrarlos, con letras mayúsculas sobrescritas, perdón, letras minúsculas, como ustedes están viendo ahí, Lewis A o Luis A o Daffy A, ¿no? Miren ustedes, letras minúsculas sobrescritas. Eso es lo que hasta ahora todavía podemos hacerlo de esa manera. También había los símbolos usados. Ajá. Por ejemplo, se mencionaba del sistema Duffy, se escribe así, Duffy. Nosotros leemos, ya nos hemos un poquito distorsionado, un poquito no estamos en English, digámoslo así, decimos Daffy, ¿no? Daffy. Pero nosotros realmente podríamos haber puesto la abreviatura, su símbolo como DU o D, pero ya había en el sistema RH había el antígeno D mayúscula y también lo otro que se mencionaba en ese entonces de U. Entonces no podríamos poner las dos primeras letras de Duffy. Se puso las dos últimas letras de Duffy o Daffy que conocemos. O sea, FY. Miren ustedes los símbolos que se usaban. O también había una familia Cobusto. Entonces dijeron, vamos a ponerle pues las dos primeras letras. Pero el KO ya había un antígeno del sistema aquel. No podemos ponerlo. Lo ponemos volteado. Sí. Ahora tenemos ese sistema OK. Ajá, muy bien. Y este sistema JK, señores, ese es algo curioso que ocurrió acá en el Perú. Así como yo pues he tenido también profesores acá, en el Perú, ¿no es cierto? Y esos profesores pues en algún momento se equivocaron y nos informaban no la manera como debería ser por ese error, esa equivocación. Y decían que este JK, o sea, el sistema JK venía de Jackson Kidd y no era así. Por muchos años nuestros maestros antiguos nos decían Jackson Kidd. Pero como yo hace muchos años me puse a hacer estas clases, buscaba literatura y literatura y encontré que no era Jackson Kidd. Ese término JK venía de un bebé que formó un anticuerpo, pero de un bebé que se llamó John Kidd. Miren, señores, y por muchos años acá en el Perú se estuvo hablando equivocadamente. Entonces, esa es una cosa que ocurrió acá en nuestro país, pues. Muy bien. Miren, en el año 1927, la Steiner aplica, pues, sangre a unos conejitos. O sea, el conejito responde formando anticuerpos. O sea, había una reacción inmune. Entonces la Steiner, muy inteligente, dice, pues, esa palabra inmune, yo podría ponerle como el antígeno I mayúscula, pero la Steiner dice, no, esa I se parece a un 1, la gente se va a equivocar. No, mejor hay que ponerle de esta palabrita inmune que es en inglés, vamos a ponerle a la segunda letra que es M y a la quinta letra que es N. Y eso es lo que conocemos en este momento como el sistema MN. Ajá, miren ustedes. 1956, Wiener, no escuchando, no haciendo caso a lo que la Steiner había dicho, él encuentra pues un antígeno de alta incidencia. Entonces él dijo, pues vamos a ponerle la letra I mayúscula. Entonces, ¿de dónde le puse esa I mayúscula? Él dijo, de un alto grado de individualidad de las personas, porque había muchos individuos que tenían esta antígeno I mayúscula,
no recordando, no obedeciendo lo que pensaba la Steiner, que poniendo una I se podían equivocar como el 1. Bueno, eso era lo que ocurría en ese momento. 1948, miren ustedes, Morgan, ¿qué dice? Se habla hasta ese momento de un anticuerpo anti-O. Y también se menciona que había una sustancia O. Pero de pronto dijeron ellos, pues, pero esta sustancia O realmente es una sustancia muy especial. Es una sustancia heterogénea. Entonces, yo tendría que decir mejor, es una sustancia heterogenética. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en muchas personas están, pero de distintas cantidades, ¿no es cierto? Por eso es heterogénea. Mejor vamos a cambiarle ese anti-O, esa sustancia O, por un anti-H, por ese término, ¿no es cierto?, de ser heterogénea. O sea, hoy en día sabemos y conocemos que hay un anticuerpo anti-H mayúscula, hay una sustancia H mayúscula, de ahí su nombre, por eso ya no hablamos lo otro. Muy bien, pero también comprobaron que había un antígeno de alta incidencia, un antígeno de distribución casi universal. En honor a eso universal, se puso como antígeno U. El antígeno U tenemos casi el 100% de las personas este antígeno. Muy bien. También se mencionaban, por ejemplo, un sistema llamado Indian. ¿Por qué? Porque era un anticuerpo que se produjo por primera vez en la India. O se mencionaba de un grupo O Bombay, una O con una H minúscula, porque el O normal es O H mayúscula. Entonces, Bombay, porque en esa ciudad de la India, en ciudad de Bombay, era donde un grupo de personas tenían bastante ese grupo. O también se mencionaba un antígeno S mayúscula, se refería a la ciudad de Sydney, o una XG relacionado a un cromosoma X y Grand Rapids, esa ciudad. O también se mencionaba un antígeno XK, realmente significaba que era un cromosoma X y el sistema aquel, como vamos a ver más adelante en otras clases. Esto hay tanto para hablar, señores. O sea, ahora tenemos ese antígeno XK o el sistema XK en este momento que estamos estudiando, que lo conocemos entonces. Muy bien, nosotros hemos hablado, miren señores, de cuántos grupos sanguíneos. Pero si nosotros evaluamos todo lo que hemos mencionado, al final teníamos como, si se quiere, como un resumen, hablando así groseramente, más de 2.700 grupos sanguíneos. Imagínense ustedes la cantidad, más de 2.700 grupos sanguíneos. Pero miren ustedes, acá ya entra a tallar para ver la nueva nomenclatura. Esos 2.700 grupos sanguíneos estaban muy desordenados, muchos mal estudiados. Entonces acá entra a tallar la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, que dice, pues vamos a ponerle esta nueva nomenclatura. Lo que ya le hemos dicho a ustedes de los retrovirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos hacen una recopilación primero de los grupos que había en ese momento y pueden comprobar al final de la década del 70, ya se quedaron con 600 antígenos de glóbulos rojos. Pero todavía, a pesar que se habían reducido, no había un empadronamiento adecuado. Todavía había un desorden. Para solucionar esto, más exclusivamente esta Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre crea un grupo de trabajo. ¿Cuál era la misión de este grupo de trabajo? Lógicamente, en primer lugar,
empadronar esta nueva nomenclatura que se pensaba dar a todos ellos, ¿no? A poner en orden un listado, etcétera, etcétera. Luego el otro motivo era, debería ser leída visualmente por una computadora. Como dijimos, ese Luis A, esa LE-A sobrescrita, no podríamos nosotros introducir en la computadora. Entonces teníamos que buscar de qué manera puede ser leída visualmente en la computadora. Para eso es esta reunión de trabajo entonces, ¿no? Y lógicamente el tercer punto de trabajo era mantener toda la fase genética. O sea, esa era la intención, ¿no?, de esta sociedad internacional de transfusión de sangre, ¿no? Muy bien, el resultado de todo ello, después que evaluaron, ¿no? Se terminó, pues, de que se mencionaban desde características de la terminología numérica que se estaba adaptando en ese momento, ¿no? Había cambios. Luego, el otro resultado fue que había un empadronamiento de los antígenos en 4 grupos, que ya les he mencionado al iniciar. Y finalmente también el resultado que se tenía una relación de números que se tornaron obsoletos. Números obsoletos, como vamos a ver más adelante, son aquellos grupos sanguíneos que al final se desaparecieron porque ya no se pudo visualizar esos grupos sanguíneos, porque no había un antisuero para poder detectarlo, o porque simple y llanamente cambiaban de grupo. O sea, si eran colecciones, se iban a sistema, subían de grado, digamos así. Por lo contrario, a esos todos ellos se le llamó número obsoleto. Muy bien, pero al final, todo lo que estamos viendo de esta nueva nomenclatura, ¿cuál fue el objetivo más importante? Proveer terminología adicional y que su uso sea introducido en el uso electrónico, o sea, en la computadora. Por el momento, que no sea un reemplazo. Pero teníamos que ir ya adaptando esa terminología, cambiando para que sea mucho mejor su visualización y su lectura. Muy bien. Entonces acá tenemos pues la terminología numérica que vamos a hablarles, ¿no? Hoy en día, todos los antígenos, o sea, todos los grupos sanguíneos, en otras palabras, se van a clasificar en lo que dijimos, sistema. Podemos decir sistema que es lo máximo que puede llegar un grupo. Como por decir, un general. ¿Sí? Un poquito más abajo están las colecciones. Podemos decir un coronel. El coronel le faltan muchas cosas para que sea general. Igualito aquí. Ajá. Para que ustedes vayan entrando en la idea. Muy bien. El tercer grupo era la serie 700, que dice que aquí estaban comprendidos antígenos de baja incidencia. Y el cuarto grupo era serie 901, antígenos de alta incidencia. Así es. Ustedes dirán, doctor, pero ¿por qué si hay serie 700? ¿Por qué no hay serie 900? ¿Por qué tiene uno más? Ajá. Ustedes saben que en la ciencia no se puede borrar, no sé, lo que está escrito. En un inicio hicieron serie 700, serie 900. Pero en la serie 900, como había muy pocos grupos, ¿no?, cambiaron y modificaron ese porcentaje de alta incidencia. Y por eso se puso serie 901, por lo que sabemos hoy día. Pero miren ustedes, señores, estos antígenos de grupos sanguíneos, de estos 4 grupos que estamos viendo, para que puedan incluirse en esta nueva nomenclatura,
¿Qué dice? Primero, que tiene que ser clonado en el laboratorio. Y uno de los puntos de clonación es por medio de los retrovirus. O sea, después de clonado, lógicamente, tenía que tener propiedades serológicas. O sea, ser detectados por un suero específico. Ese era lo más importante. Y el otro punto que los antígenos que tenían que incluirse en esta nueva terminología, lógicamente teníamos que mencionar su transmisión genética comprobada. Comprobada. Ajá, muy bien. Y vamos a ver cómo era la identificación de un antígeno. Sabemos que un antígeno se identifica por 6 dígitos, o sea, 6 numeritos. Ajá. Y miren ustedes, los primeros dígitos correspondían, los 3 primeros dígitos, números, a sistema, colección o serie. Ajá, los 3 primeros. Por ejemplo, vamos a ver el sistema RH. El sistema RH, si nosotros vemos el sistema, es el 004, los 3 primeros dígitos. ¿Pero por qué será 004? Porque fue el cuarto en descubrirse. Ajá. Por ejemplo, el sistema BO será el 1001. Ajá. Muy bien. Y miren ustedes los 3 últimos dígitos que es la especificidad del antígeno. Por ejemplo, el antígeno D mayúscula. Si nosotros hablamos sistema RH, el más principal, digámoslo así, o el abanderado, es el antígeno D mayúscula. O sea, es el primerito que se determinó, que se descubrió. Muy bien, por eso se pone el antígeno de 001. O sea, yo finalmente quisiera poner el nombre completo del antígeno D, tendré que poner los 3 primeros que corresponde al sistema, colección o serie, o sea, 004, que corresponde al sistema, y 001, que corresponde al mismo antígeno específico. O sea, el antígeno T mayúscula será 004001. Entonces, estamos hablando de la nueva identificación del antígeno, ¿cierto? Una alternativa del símbolo de sistema se puede poner en mayúsculas, sin los ceros, ¿no es cierto? En vez de poner 004001, yo puedo poner el 004 que corresponde al RH. Lo hago RH mayúscula, y en vez de poner 001, el 1 directo, yo ya sé entonces que el RH mayúscula 1 corresponde al antígeno D mayúscula, ¿no? Muy bien. Buena designación de fenotipos. Muy bien. Un símbolo seguido de 2 puntos. Ustedes están viendo, ¿no es cierto? Letras mayúsculas que ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Los números de cada especificidad que están separados por comas. Luego, en este caso, el Lutheran, 2 puntos, le hemos puesto -1,2. ¿Qué quiere decir eso? El Lutheran A, que no está presente, el Lutheran B, que sí está presente. Eso quiere decir el Lutheran 2 puntos, -1,2. Ajá. O sea, el antígeno no presente, ¿no es cierto?, precedido por signo menos. Eso sería la designación. No olvidemos la designación de fenotipo, entonces, primero las letras mayúsculas, seguido de 2 puntos. ¿Cómo era la designación de los genes? Símbolo con letras itálicas, mayúsculas. Ustedes lo están viendo, esas letras itálicas en mayúscula, ligeramente inclinadas, seguidos por un espacio, como ustedes lo están viendo, o por un asterisco. Luego, el antígeno que codifica. Si pensamos del anterior ejemplo, lógicamente acá
estamos mencionando el Luteran B, que se encuentra ahí presente entonces. Los haplotipos, o sea, quiere decir lo que corresponde a uno y otro progenitor, tienen que estar separados por una barra, como ustedes están viendo, ¿no? Eso, una barrita para este lado de un progenitor y la otra del otro progenitor. A veces podemos poner un gen amorfo o nulo y eso se escribe como un cerito, como ustedes están viendo ahí. Muy bien. Llegamos al gran grupo, sistemas. Muy bien. Ya hemos comentado en algo. Yo puedo decir realmente en qué consiste los sistemas, ¿no es cierto? Consiste en uno, puede ser un antígeno o más, que están controlados por un solo locus, pero por uno, dos o más genes homólogos que se encuentran gobernados, si se quiere decir, ¿no? O sea, pueden estar controlados por un solo locus y gobernados por uno, dos o más genes homólogos. Lo vamos a ver. Y para que ustedes vean, miren, señores, cómo eran estos sistemas, los números. Por muchos años había 25 sistemas, por muchos años. Después, otra etapa también por regular años consistía en 36 sistemas. Lo vamos a ver. Hoy en día tenemos 43 sistemas, ¿no? Totalizan todos esos 268 antígenos. Ajá. Muy bien. Y acá está, miren ustedes, por muchos años era 25 grupos sanguíneos, 25 antígenos de lo que correspondía a este gran grupo, sistemas. Estamos viendo, miren ahí, la nomenclatura de la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, ¿no? Cómo numeraban de acuerdo al número, al orden correlativo de descubrirse. Ahí tenemos el sistema BO 001, el MNS 002, el P 003, el RH que acabamos de mencionar 004, el útero 05 y así sucesivamente, señor. 25 por muchos años. ¿Cuántos alumnos han pasado en Villarreal así? Claro, pues yo soy viejo ya, ¿no? El sistema, miren ustedes el símbolo tradicional y el símbolo de la sociedad. Nosotros lógicamente tenemos que abarcar ya las cosas modernas, lo que da la sociedad internacional. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el RH, por ejemplo, ¿no? El tradicional era R mayúscula, H minúscula. En lo actual que debemos mencionarlo como debe ser, las dos son mayúsculas, por decirlo así. El útero igual las dos mayúsculas. Y así sucesivamente, señores, ¿no? Para mencionar algunas cosas así muy especiales que podemos hablar de este grupo de 25 grupos. O sea, acuérdense, por muchos años había 25, pero tuvo su etapa cuando yo enseñé a Villarreal, por ejemplo. Estamos hablando pues del año 93, no se mencionaba tampoco esto. Había distorsión. Así es. Por ejemplo, el sistema Diego que ustedes están viendo aquí, el sistema Diego 010, se mencionaba el Diego A y el Diego B, nada más. ¿Ah? Pero miren, señores, al momento de hacerse esta nueva reclasificación, si se quiere, ya hablando de retrovirus, este señor Diego, del sistema Diego que conocemos, o sea, su tronco, su ADN, toda su estructura, se encontraron similitudes. Por decir, tenía hijos abandonados en Tumbes, en Tacna, en Arequipa, en Loreto, y con el ADN, ¡boom!, se juntaron.
Al final ya no eran 2, eran 22. Miren qué grandioso. Es igualito como si estuvieran los hijos no reconocidos. Y con ese estudio de los retrovir, lógicamente se pudo ordenar. Ese es lo más bonito, lo más grandioso de la clase que estamos hablando ahora. Y miren acá, para definir sistemas. Ajá. Dice que el sistema puede ser conformado por uno, dos antígenos. Ustedes ven acá cuántos antígenos. Acá hay 3, acá hay 5, acá hay 3, ¿no es cierto? Entonces dice, un sistema puede estar conformado por uno, dos o más antígenos, ¿no es cierto? Pero que están gobernados por un solo locus. Y acá está, el locus, por ejemplo, del ABO. ¿Qué dice el locus del ABO? Que está ¿en qué cromosoma? En el cromosoma 9, en el brazo largo, esa Q que ustedes ven, y en las regiones del 34.1 a 34.2. ¿Cuántos antígenos? Tiene 4. Ajá, miren ustedes, qué interesante, ¿no? Miren, pasemos al 004, al RH. Dice localización cromosómica. Acá está. Dice que está en el cromosoma 1, en el brazo corto, en la región 36.2 a 34. Ah, miren, ve. ¿Y cuántos antígenos? 54 antígenos. Ah, y fuera están los números obsoletos, que ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, esta cosa es muy importante, muy valiosa, ¿no? De lo que nosotros podemos decir. Vamos a hablar, por ejemplo, del 006 de Kell, el cromosoma 7, ¿no es cierto? En el brazo largo, región 33. ¿Cuántos antígenos tiene? 33 grupos sanguíneos. ¿Ok? Miren, entonces, este es importante, ya hemos definido, pero miren ustedes acá, nosotros seguimos acá en el sistema dice que puede ser, que pueda constar un sistema por uno, dos o más antígenos, ¿no es cierto? Que pueden ser gobernados, como dijimos, por un gen, dos genes o hasta tres genes. Y si ustedes ven en el 002, el MNS, ahí tenemos tres genes, señores. Y si nosotros vamos a 004 del RH, tenemos dos genes. Y la gran mayoría, un solo gen. Ajá. O sea, pueden estar gobernados por uno, dos o tres genes. Y que tienen su locus, su localización, solamente en un solo lugar. Lo que acabamos de mencionar. Que quede bien claro la definición. Muy bien, acá tenemos otros. Vamos a ver en otra clase algunos de ellos muy importantes para nosotros. Por ejemplo, acá el 19, el KX, qué importante es conocerlo. Y miren, señores, por muchos años en el mundo se enseñaba de diferente manera y yo también he enseñado de diferente manera. Antes decíamos que eso forma parte del sistema aquel y eso ahora ya no es cierto. Imagínense, ¿ah? Qué interesantes son estas cosas, ¿no? Pero miren ustedes, están viendo hasta el número 25, figura de blanquito las letras, porque por muchos años eran hasta el 25, ¿no? Ahí está el India en el número 23, por ejemplo. Ajá. Y luego miren, ve, vino esta etapa 26, 27, 28, 29, cuatro que aparecieron. Y la mayoría que estamos viendo esos de verdecitos, del 26 al 29, como John Milton Agen, Globos, etc., antiguamente estos eran colecciones. Es como
dijéramos, son coroneles. Ahora son generales. Ahora son sistemas. Por eso está acá, ¿no? Después apareció muy solitariamente el 030. Ajá, lo que vemos ahí, ¿no? Nosotros vamos a ver lo más importante, vamos a tener otra clase, ¿no? Y miren acá, otro grupo chico que apareció. Ajá, me acuerdo que esto lo hice también con ustedes, alumnos de otros grupos, ya que son médicos ahora. Miren, salieron así en grupo, corridito, del 31 al 36. Y lógicamente les tomé examen pues, de eso, ¿no? Lo último, lo que se sabía en ese momento. Así salieron en este grupo, ¿no? Ahí está todo, la localización cromosómica, el nombre del gen, cuántos antígenos, etc. Y finalmente, este es lo que tenemos último. Esto también aparecieron en grupo, miren ustedes, del 37 al 43. Es lo último que tenemos, ¿no? Cada uno con su localización cromosómica. Entonces, eso es lo más bonito, conocer cuántos sistemas tenemos hasta el momento, ¿no? Y lo vamos a remarcar en otra clase, vamos a hablar de todos estos, lo más importante, lógicamente, ¿no? Vamos a entrar ya al grupo que le sigue un poquito de menos grado, digámoslo así, colecciones. Cuando yo hablo colecciones, realmente consiste en un grupo de antígenos que están o relacionados serológicamente, o bioquímicamente, o genéticamente. Ajá. Miren ustedes, actualmente tenemos 6 colecciones, 12 antígenos. Nosotros ya hemos comentado que las colecciones son un grupo que no han alcanzado la mayoría de características para hacer lo máximo, para hacer un sistema. Y eso vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque pueden tener serológicamente su constitución, o bioquímicamente o genéticamente. O le falta 2 o 3, o le falta 1, para poder completar y ser un sistema. Como le falta, por eso se llama colecciones. Muy bien. Miren acá para hacer un poco de recuerdo cómo realmente esta I que ustedes ven, señores, miren cómo pasó su etapa. Antiguamente nosotros a la vida real yo le he enseñado sistema I mayúscula y minúscula. Nunca nos atrevimos a hablar. Es una colección, como en este momento era colección. En este momento que le estoy diciendo era colección, cuando se comenzó a formar este grupo. Y después, ahora, ya es sistema. Fíjense. Igual, o sea, antiguamente, acá lo estamos viendo como colección, es la colección 207. Lo vamos a ver ahorita. Y miren acá, este glob que dice, es la colección 209. Era colección, señores. Hoy día sabemos que hay un sistema P. O sea, este glob que ustedes ven acá subió de grado. Acá era coronel, subió de grado general. ¿Qué cosa quiere decir? Sistema P. Ah, qué interesante. Miren, ¿ve? Y acá está lo que acabo de mencionar. No, fatalmente no tengo un puntero. Miren acá, por ejemplo, acá tenemos la colección 207, ¿no? Esta I mayúscula era 207, el número de la colección, y 001 porque era el 1, ¿no? Y este señor tenía relación serológica, tenía relación bioquímica, pero no tenía relación genética. Por eso era colección. Pero miren, los estudios que se hicieron posteriormente, se detectó que su relación genética. Entonces de acá de colección fueron expulsados. ¿A dónde? Un grado más arriba. Sistema. O sea, este con rojito que lo vemos, ahora es un sistema I mayúscula. Ajá. Igualito podemos ver de la colección 209, que lo vemos más abajito, ¿no? Miren, ve, también le faltaba la parte genética, ¿no? A los dos.
Y si nosotros vemos acá abajito, miren, ve este Bell, le faltaba todo. Por eso era colección. Se determinó, ahora es sistema, ¿no? O sea, ustedes están viendo en la relación que están viendo en la parte derecha, ¿no? Si tenían relación serológica, bioquímica, genética, si ya tenían todos, lógicamente era un sistema. Pero acá estamos viendo que les falta 2, que les falta 3, que les falta 1. Por eso han pertenecido a este grupo de colecciones. Yo creo que ya ustedes me han entendido lo que quiero decir, ¿cierto? Muy bien. Y acá seguimos, miren, ¿ve? Este le faltaba todo todavía, colecciones. Miren, ¿ve? Muy bien. Ahora vamos a entrar a la serie 700. Ajá. La serie 700, que es un grupo de antígenos de baja incidencia. O sea, había menos de 1% de las personas tenían, ¿no? Pertenecían a esta serie 700. ¿No? Actualmente tenemos 10 antígenos que corresponden, algunos criterios para poder incluirlos en este grupo de la serie 700. Por ejemplo, teníamos que hacer una distinción de todos los otros antígenos de baja frecuencia. O sea, tenemos que separarlos de los otros, que ya estaban estudiados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también otro criterio para hacer esta inclusión, demostración de la herencia por lo menos 2 generaciones, ¿no? Son 2 criterios muy importantes para poder incluir en esta serie 700, ¿no? Miren acá hay grupos, ustedes están viendo a la mano derecha, serie 700, todos tienen 700 pues número, y luego seguido de acuerdo a su descubrimiento, a su estudio, ¿no es cierto? Ahí está, miren, ve. Por ejemplo, acá empieza 700.2. ¿Dónde estará el 700.1? Ah, no está. ¿Dónde está? Número obsoleto. Ahí están los números obsoletos entonces. Yo veo acá 700.3 y se saltea 700.5. ¿Dónde está 700.4? Ya no figura acá. O subió de grado o bajó de grado, desapareció. Se considera número obsoleto. Estamos definiendo números obsoletos, señores, ¿no? Y lo que están viendo acá, miren ustedes, de toda la serie 700, por ejemplo, en una etapa, eso que ven con un cuadradito en rojito, fue sacado de ahí, fue expulsado de ahí, ¿no? Ese rojito del traverso, el radín, por ejemplo. Posteriormente, más abajito, se sacó el LOCR, por ejemplo. Y más adelante se sacó todo lo que estamos viendo más abajito, ¿no? El cuadradito como verdecito que estamos viendo, ¿no? Se sacaron de ahí, ¿no? Se expulsaron, en otras palabras. Entonces ya nos íbamos quedando con muy pocos, ¿no? O sea, estamos hablando entonces de símbolos de baja incidencia, ¿no es cierto? Serie 700, ¿ok? Bien. Y acá llegamos a la serie 901. Grupo de antígenos relativamente de alta incidencia, ¿no? 90%. 90% de las personas, ¿no? Miren, actualmente solamente existen 5 antígenos. Criterio para la inclusión: distinción de todos los otros antígenos de alta frecuencia. Igualito, todos los otros antígenos de alta frecuencia y eran estudiados, ya pertenecían a ese sistema, a ese grupo. Demostración de la especificidad, miren ustedes, que esté ausente por lo menos en 2 hermanos. Realmente es una cosa bastante difícil, pero así habían estos grupos sanguíneos, ¿no? Y acá, igualito, miren ustedes, miren ustedes, estos grupos, como decíamos, de alta incidencia, de alta incidencia, miren ustedes, eso que ustedes están viendo en este cuadradito rojo,
lo que ven el Bell, el Angelis, Agustín Junior, John Milton Agen, en un primer momento fueron extraídos de ahí y todos ellos subieron de grado. Ahora son sistema. Miren cómo de serie de 901 subieron de grado a sistema, porque ya se comprobó toda su relación bioquímica, serológica, etc. ¿No? Miren, ahí está el sistema. El Ángeles que hemos visto hace un momentito, el Agustine Junior, John Milton Agen, ¿se acuerdan? ¿No? Igualito ocurrió con el Duclos. Y miren, más último, el ABTI y el MAN, ¿no? Fueron y son ahora sistema, ¿no? Muy bien. Números obsoletos o fuera de uso, como hemos estado comentando, está dado ¿por qué está dado? Antígenos que han modificado su numeración, ya lo hemos visto, hemos puesto el ejemplo, y también está dado por la ausencia de reactivos de suero para encontrar la especificidad. O sea, ya no existen más. Esos son los números obsoletos, ¿no? Es como cuando un chico de ustedes, por ejemplo, de su salón, cuando empezaron a estudiar su carrera de medicina, cada uno tenía su número de matrícula. Yo sé que hay muchos que se han retirado su número de matrícula, ya se retiraron para siempre. Ese número de matrícula no es reemplazado por ninguno, ese número. Ya se fueron esos alumnos, dejaron de estudiar y su número nunca es ocupado por nadie. Igualito ocurre acá. Ese número, ese sitio, esa silla ya no es ocupado por nadie. A eso se llaman números obsoletos. Y acá tenemos la gran cantidad de números obsoletos. Por ejemplo, estamos viendo en el lado izquierdo, miren ustedes, el RH, para que vean ustedes, tenemos 2, 4, 6, 7, o sea, el 004, hay 7, número obsoleto. Ah, número obsoleto. O sea, ellos bajaron de grado, ¿no? Ya no existen más, ¿no? Porque eso era 004, era un sistema. Se han ido moviendo, dije, no, esto ya no se puede hacer nada. ¿Es falso o está mal estudiado? ¡Bum! Desaparecieron del mapa. Entonces, acá tenemos todos los números obsoletos que existían hasta ese momento, ¿no es cierto? Y eso, lógicamente, va a seguir aumentando. Así es, ¿no? Muy bien, estamos terminando nuestra clase, culminando, diciendo que aunque la terminología popular continúe siendo usada, o sea, todo lo que yo hablo, como el Luisá, ¿no es cierto? Eso quiere decir, aunque se esté continuando su uso, es importante que esta nueva terminología numérica se impregne cada vez más. O sea, nosotros cada día tenemos que impregnar, poner en práctica lo que acabamos de decir en esta clase, especialmente ¿por qué? Porque nos va a permitir una mejor estandarización en todos los laboratorios de inmunohematología del mundo. Esa es la intención. Vamos a poder hablar universalmente. Esa es la intención de esta clase, señores. O sea, tenemos que sacarle provecho. Ya sabemos que los grupos sanguíneos están en 4 grandes grupos. ¿Cómo se incluyen? Miren qué importante, por medio de retrovirus, clonarlo y luego recién entrar aquí, ¿no? ¿Y cómo es esa nueva nomenclatura? ¿De qué manera podemos hablarlo mejor acá en la computadora? Etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo más importante de esta clase que hemos tenido con ustedes. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Pues, ya, si hay alguna pregunta. ¿Hay preguntas, señores? Delegado. Hola, ¿no me escuchan? Se han dormido. Sí, doctor. Ah, ya. Creo que no hay preguntas. No hay preguntas. Ya. Ya, doctores, entonces nos quedamos ahí. Más bien vamos a pensar cuándo hacemos la clase de aféresis, ¿ya?
lo que tenemos pendiente. ¿Sí? Sí, doctor, yo le aviso con tiempo para programar Ya. la clase. Ok. Ya nos estamos viendo, ¿ya? Listo. Chao, jóvenes. Gracias, doctor, por la clase. ¿Podemos salir? ¿Ah? Sí, aquí está. Sí. Gracias, doctor. Detener grabación. No de la parte. Disculpen, ¿ya se descargó la lista? Bueno,